¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Soy la doctora Luciana Barturén Mondragón y el día de hoy conmigo vamos a desarrollar el tema de patología renal. Antes de empezar, quisiera que me confirmen que el audio está ok y que pueden visualizar mi pantalla. Buenas tardes, doctora. Sí se logra visualizar y el audio se encuentra bien también. Genial, muchas gracias. Bien, vamos a hablar acerca de lo que corresponde a la patología renal de esta semana 5. El contenido temático de la sesión. Me callo. Viene a ser las glomerulopatías. Como ustedes saben, chicos, las glomerulopatías es un amplio grupo de enfermedades. He tratado de traerles, bueno, las generalidades, sus mecanismos de lesión glomerular, dividirlo en síndrome nefrítico y nefrótico para que sea un poquito más práctico para ustedes aprendérselas. Y he tomado algunos ejemplos de glomerulonefritis o glomerulopatías que corresponden o que cursan con la clínica de un síndrome nefrítico y nefrótico. Lo que no se mencione, eh, ustedes deben ampliarlo, ¿no? Leyendo su libro base, que es el Robbins. ¿Ah? Luego de ello vamos a ver las enfermedades tubulointersticiales, ¿no? Las nefritis tubulointersticiales, la lesión tubular aguda y bueno, la pielonefritis, que es una patología muy común. En cuanto a la vasculopatía, pues vamos a ver nefroesclerosis e hipertensión arterial maligna, principalmente unos cambios a niveles pues, de las arteriolas eh, que van a comprometer la funcionabilidad del riñón. Luego tenemos la uropatía obstructiva, principalmente la urolitiasis, algunas enfermedades quísticas, ¿no? Y las neoplasias renales, tanto las benignas como el oncocitoma y las malignas como, bueno, en este caso lo más común en el adulto es el carcinoma de células renales, ¿verdad? Bien, dicho esto, vamos a tocar el primer tema viene a ser las glomerulopatías. Miren, ahí tenemos un glomérulo bien bonito, un glomérulo completamente normal. Y para que ustedes puedan comprender las afecciones o los cambios histopatológicos que se producen en el glomérulo, ¿no? Y la traducción a la sintomatología en sus pacientes, pues debemos recordar un poquito qué es el glomérulo, ¿verdad? Bueno, el glomérulo es una red anastomosada, no de capilares, como vemos aquí en este esquema, que están rodeados principalmente por dos capas de epitelio, ¿no? Acá vemos, y hay otra acá. ¿No? El epitelio visceral que está pegado unido a estos capilares que vienen a ser los podocitos, ese es el epitelio visceral. Luego tenemos el espacio de Bowman, el espacio urinario de Bowman, y el epitelio parietal, que es un epitelio simple plano. Si lo queremos traducir, uy, ahí está. En la imagen histopatológica, ¿no? Vamos a ver el epitelio visceral, que está compuesto por los podocitos. Aquí vemos un podocito, otro podocito que está pegado, adherido, y el epitelio parietal, ¿no? Y este espacio en blanco va a corresponder al espacio Bowman. Yo siempre le digo a los alumnos que nos imaginemos que, bueno, si bien es cierto, el béisbol no es un deporte propio de nuestra cultura, sin embargo, tenemos algún conocimiento acerca del béisbol, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer de cuenta que yo me voy a poner el guante de béisbol y voy a tener la pelota. La pelota viene a ser esta compleja red de capilares anastomosados. Mi guante, ¿no? Va a tener una parte en la cual va a estar en contacto, viene a ser el epitelio visceral, mi mano va a entrar en ese espacio, ¿verdad? Del guante que viene a ser el espacio de Bowman y la parte de afuera va a ser el epitelio parietal. Bien, dicho esto, continuando con los componentes de, de los, del glomérulo, vamos a ver que este presenta, bueno,
capilares, ¿cierto? Y los capilares, porque están compuestos por células endoteliales. Ese es otro componente celular del glomérulo. Y este glomérulo no va a estar flotando, va a tener un tejido que lo contiene, que lo sostiene, que lo nutre, que viene a ser el mesotelio. Y el mesotelio está compuesto por células mesoteliales. Y ahí están los cuatro componentes celulares, ¿no? Y aparte el mesotelio que van a constituir pues a este glomérulo. El glomérulo además vamos a ver que tiene un polo vascular y un polo urinario, ¿verdad? El polo vascular por donde entra y sale la arteriola aferente y eferente respectivamente, y el polo urinario pues por donde va a pasar el ultrafiltrado, que viene a ser nada más y nada menos que la orina. Bien, de aquí lo importante o lo más resaltante va a ser nuestra barrera de filtración glomerular. Y esa barrera de filtración glomerular va a estar constituida principalmente por ese endotelio, ¿no? De los capilares con sus fenestraciones, la membrana basal glomerular y los podocitos, ¿ya? Am, Comentarles además, pues que estas células, bueno, esta barrera de filtración o membrana de filtración va a ser como un colador, ¿no? En el cual el endotelio, a través de sus fenestraciones, va a permitir el paso de algunas sustancias, aquellas que posean un tamaño menor al de 70 nanómetros, ¿ya? De igual manera, la membrana basal glomerular, la cual está constituida por una capa central gruesa y dos capas em, externas, ¿no? Más delgadas, y estas van a aportar carga, entonces va a repeler, no va a impedir el paso de sustancias con cargas negativas. Y finalmente los podocitos, ¿no? Que también tienen los pedicelos, ¿no? Que van a formar el diafragma de filtración, que va a permitir pues el paso de partículas menores a los 30 nanómetros, ¿no? Entonces, esa es básicamente la barrera de filtración glomerular. Em, Decirles también que estos podocitos pues van o parte del diafragma, ¿no? Está constituido por proteínas muy importantes como la nefrina, ¿no? Que ya más adelante vamos a ver su alteración en una de las patologías. Y bueno, ya teniendo este conocimiento previo, comentarles que las glomerulopatías, como su nombre lo dice, ¿no? Se designa todas aquellas patologías o enfermedades que van a afectar tanto la estructura como la función del glomérulo. Bien. En cuanto a la clasificación, hay diferentes formas de clasificar estas glomerulopatías. Vamos a tener una muy práctica, que es la histológica, en la cual tenemos aquellas glomerulopatías o glomerulonefritis no proliferativas y las proliferativas. Es decir, que hay un incremento en la celularidad y hay otras que la celularidad se mantiene completamente normal o un ligero incremento que casi es imperceptible. En las no proliferativas principalmente tenemos a la enfermedad de cambios mínimos, a la glomerulosclerosis focal y segmentada y a la glomerulonefritis membranosa. Mientras que a las glomerulonefritis proliferativas, y ya lo vamos a ver cuando les proyecte las imágenes, tenemos a la rápidamente progresiva, a la membrana proliferativa, como su nombre lo menciona, ¿verdad? Y a la post-estreptocócica o endocapilar. Otra forma de clasificarlas es en función al síndrome predominante, ¿no? Lo que yo les he traído acá. Por ejemplo, aquellas que cursan principalmente con un síndrome nefrótico y aquellas que cursan con un síndrome nefrítico, que ya lo vamos a ahondar. O también clasificarlo según la edad, ¿no? Si yo tengo a un paciente con proteinuria superior a los 3.5 miligramos por litro en edad
que una edad de segunda década, 20 años, yo estoy pensando más en una glomerulosclerosis focal y segmentaria que en un cambios mínimos que es principalmente en la edad pediátrica. Entonces, la edad también nos permite clasificar a estas glomerulopatías. Otra clasificación etiológica, aquellas que son primarias, ¿no? Y aquellas que surgen a raíz de enfermedades sistémicas, como por ejemplo el lupus, el eritematoso sistémico, va a contribuir en glomerulopatías, la diabetes mellitus también, amiloidosis, el síndrome de Gaucher, entre otras. Am, y antes de hablar de cada una de ellas y dividirlos en cuanto a la clínica, pues vamos a comentar acerca de los tipos de glomerulopatía según la afección, ¿no? Tenemos aquellas que comprometen todo el glomérulo, entonces son las globales, ¿verdad? Mientras que aquellas que solamente afectan parte del glomérulo, las segmentamos. Y si yo tengo en mi conteo, en mi biopsia, lo óptimo es que yo tenga 10 glomérulos como conteo, y de los 10 glomérulos, todos están comprometidos, se denomina difusa, y si yo tengo 3 o 4 glomérulos afectados, es focal, ¿no? De ahí viene una de ellas, el nombre de una de ellas, que es la glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿no? Su patrón de afección. Con respecto a los mecanismos de lesión glomerular, pues estos pueden ser inmunológico, es decir, por depósitos de inmunocomplejos circulantes, ¿no? La formación de inmunocomplejos in situ, por ejemplo, en la nefritis membranosa, la presencia de anticuerpos antimembrana basal, como también podemos tener lesión mediada por las células T, ¿no? Inmunológicas. Activación de complemento, lo cual va a causar un daño estructural. Aquellos mecanismos no inmunológicos, por ejemplo, la hipertensión va a alterar a los podocitos y va a terminar pues en una esclerosis glomerular. Eh, Tenemos a la hiperfiltración o la hipertrofia, que también va a incrementar el flujo sanguíneo con lo mismo, concomitante con lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Esto va a causar pues también eh, una hipertensión, también la diabetes mellitus, que van a causar pues un estrés físico, un estrés a nivel de glomérulo y van a terminar en esclerosis. Las podocitopatías, ¿no? Alteraciones a nivel de las proteínas del citoesqueleto del podocito, también van a causar enfermedad de cambios por ejemplo, ¿no? La microangiopatía trombótica, lesión a nivel de las células endoteliales, está como mecanismo no inmunológico. Y bueno, las causas primarias y secundarias, como ya lo hemos visto, ¿no? O lo hemos mencionado en un cuadrito anterior. Entonces, todos estos mecanismos van a llevar a patrones anatomopatológicos como proliferación celular, formación de semilunas, engrosamiento de la membrana basal o glomerulosclerosis, y van a terminar, ¿cuál es el fin común de todas estas glomerulopatías? Que también lo vamos a mencionar, va a ser una insuficiencia renal o una enfermedad renal crónica. Me disculpan un segundito, voy a prender la luz. Disculpen. Lamento la interrupción. Continuamos entonces. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, estas lesiones pueden ser agudas, donde van a predominar síntomas como la liguria o la anuria o la azoemia, ¿no? Que eh, eh, la azoemia, que viene a ser la elevación del nitrógeno ureico, ¿no? Y de la creatinina principalmente, de aparición reciente, no agudo como su nombre lo menciona. Y las nefropatías crónicas, que vienen a ser pues la consecuencia de procesos de cicatrización principalmente, de cualquier origen.
Ahí tenemos un cuadrito de la clínica principalmente, y como les comentaba desde un principio, he separado a estas glomerulopatías en estos dos grandes síndromes, ¿no? El síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Comencemos con el síndrome nefrítico. Estas tienen común la proliferación de células dentro del glomérulo que van a estar acompañadas de una infiltración de leucocitos, ¿ya? Vamos a ver que esta reacción inflamatoria va a lesionar a las células de los capilares, a las paredes de los capilares, las células endoteliales, lo que va a permitir, pues, el paso de los eritrocitos a la orina. Entonces, si permite el paso de eritrocitos a la orina, vamos a ver cilindros hemáticos en orina. Va a inducir también cambios hemodinámicos que determinan, pues, la reducción de la filtración glomerular. Va a haber una reducción de la filtración glomerular. Clínicamente esta disminución se va a manifestar como oliguria, ¿no? Disminución de la cantidad de orina y retención de líquidos. Eso significa edema, junto con una proteinuria en rango no nefrótico, ¿no? Y la azoemia, que habíamos comentado que es la elevación de la degradación de los nitrógenos y de la creatinina. Entonces, como hay una retención de líquidos, ¿no? Va a traducirse en una hipertensión. Y es por eso que tengo ahí algunas imágenes para que puedan em, tener un poquito más claro, ¿no? La sintomatología del síndrome nefrítico. Bien, dicho esto, vamos a ver qué patologías, qué glomerulopatías están asociadas a un síndrome nefrítico. La glomerulonefritis aguda proliferativa, postestreptocócica o postinfecciosa, como deseen llamarla, pues es una lesión netamente del glomérulo de una patogenia inmunológica desencadenada pues, por una gran variedad de gérmenes que activan la vía clásica del complemento. La clínica del paciente va a ser síndrome nefrítico, hematuria, cilindros hemáticos, dismorfismo eritrocitario también. Y esta se va a manifestar 1 a 4 semanas después de una infección respiratoria principalmente o a nivel de piel. Principalmente lo vamos a encontrar en niños, ¿no? Menos de 10 años y en adultos. El predominio es en el sexo masculino. ¿Y por qué? ¿A causa de qué se va a presentar esta patología? Es por, como agente infeccioso, el estreptococo hemolítico del grupo. Bien, hemos dicho que el síndrome nefrítico se va a caracterizar por una proliferación glomerular junto con un incremento de linfocitos, ¿cierto? Si recuerdan el glomérulo que les puse en los slides anteriores y lo comparan con el que tenemos en imagen, van a ver que este glomérulo está cargado, ¿no? Se ve lleno de células. De ahí viene el hecho de que sea una glomerulopatía proliferativa. ¿Ok? Entonces, esta inflamación, ¿no? Vamos a ver, hemos dicho también, hemos mencionado que van a haber un incremento de leucocitos, sí, van a haber más de 8 leucocitos a nivel de las luces capilares, ¿no? Puede haber un incremento, pues, de las células mesangiales también. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Se va a crear anticuerpos, ¿verdad? Contra este germen, este patógeno, y vamos a ver depósitos de estos inmunocomplejos circundantes que contienen componentes antigénicos de este germen. Principalmente depósitos de IgG y complementos a nivel de mesangio y a nivel de la membrana basal subepitelial. Entonces tenemos aquí la morfología, glomérulos hipercelulares, a proliferación de las células endoteliales, también estas se van a ver mucho más grandes, y proliferación a nivel de las células mesangiales. Por lo general el pronóstico es muy bueno, ¿ya? Sin embargo, el 1% de esta afección va a progresar a una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Ahí tenemos a los glomérulos hipercelulares, como les comentaba, ¿no? Un incremento de los leucocitos, un incremento de las células mesangiales y también las células endoteliales un poquito más prominentes. ¿Ah?
Este 1% progresa a una glomerulonefritis rápidamente progresiva y vamos a tener la presencia de semilunas. Ya más adelante igual las voy a detallar un poquito mejor. Ahí está. Miren. Esta glomerulonefritis rápidamente progresiva con semilunas, más que un diagnóstico anatomopatológico, este es un patrón clínico, ¿no? Hay más de un prototipo, es un cuadro muy, muy grave en la cual se pierde la función renal muy rápido, de ahí su nombre rápidamente progresiva. Se acompaña también con hematuria, con cilindros y oliguria severa, ¿no? El pronóstico, pues, depende mucho de cuántos glomérulos se han afectado. Y estas son las semilunas celulares, ya que están compuestas por la proliferación de células epiteliales, la presencia de leucocitos, ¿no? Principalmente. ¿Y está? Bien. Tenemos aquí en este cuadrito el mecanismo de progresión de esta enfermedad, que va a estar en relación pues con la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular, anticuerpo inmuno, o la formación de inmunocomplejos o la pausa inmune, ¿no? Ya, por ejemplo, en la formación de inmunocomplejos, lo que habíamos visto hace ratito, que es una glomerulonefritis postinfecciosa. Es una de las causas de esta glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y ahí, como vemos en la imagen, vamos a tener varios glomérulos con semilunas. Entonces, es un término histológico para asignar una forma severa de glomerulonefritis que compromete más del 50% de los glomérulos. Y estos van a presentar semilunas epiteliales, ¿no? Como les comentaba, las semilunas van a estar compuestas por leucocitos, por fibrinas, por células epiteliales, y otras células que van a salir hacia el espacio de Bowman y lo van a rellenar. Macroscópicamente, pues son riñones un poco más grandes, de tamaños pálidos, ¿no? Con hemorragias petequiales, como podemos observar en la imagen inferior. En cuanto a la microscopía, la formación de semilunas en la mayoría, más del 50% de los glóbulos, es lo que nos va a orientar a este diagnóstico. Luego tenemos el síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico, clínicamente nuestro paciente que va a tener proteinuria masiva, a 3.5 miligramos por decilitro en 24 horas, con ello una hipoalbuminemia, un edema generalizado, ¿verdad? Y la presencia de lípidos en sangre y en orina, hiperlipidemia y lipiduria. Las causas, pues en niños principalmente cambios mínimos, glomerulosclerosis focal segmentaria en adolescentes, nefropatía membranosa, ¿no? Entre otros. Vamos a ver la glomérulomembranosa. Esta es una enfermedad glomerular crónica que se va a caracterizar por la presencia de depósitos subepiteliales difusos de inmunocomplejo, con formación de matriz interpuesta, es decir, los spikes o las espículas que ustedes han leído en sus libros, y una proteinuria de rango nefrótico, como lo hemos mencionado. Aquí vamos a ver membranas basales glomerulares gruesas. No vamos a ver glomérulos con proliferación celular, al contrario, puede ser mínima la proliferación celular o incluso nula. No vamos a encontrar, a diferencia de lo que hemos visto en el nefrítico, leucocitos a nivel del glomérulo. Y aquí vamos a ver la presencia de IgG y del complemento. Esta glomerulonefritis membranosa, el 66% es de causa idiopática y se presenta en adultos, ¿ya? El 30% aproximadamente termina en una insuficiencia renal terminal y el 30% de estas también son secundarias. Principalmente se da en adultos entre 30 y 50 años y predomina en el sexo masculino. Bien, como les comentaba, vamos a ver capilares engrosados, ¿no? Las membranas de los capilares engrosados, ¿ya? ¿Qué más vamos a ver? Hialinización de las mismas, ¿no? Afectación difusa de los glomérulos,
no hay un incremento de celularidad, no vemos un glomérulo lleno, ¿verdad? Al contrario, lo que nos llama la atención son estos capilares engrosados, las membranas capilares engrosadas. Y acá en la inmunofluorescencia, pues vamos a tener depósitos de IgG y de complemento a nivel subepitelial. ¿Cómo se producen estas fugas de la pared capilar en esta glomerulopatía membranosa? Pues acá vamos a tener este complejo, ¿no? El complejo C5b y C9 del complemento, es un complejo de unión de la membrana basal, la cual va a activar a las células epiteliales y a las células mesangiales, ¿no? Induciendo pues la liberación de proteasas y oxidantes que causarían alteraciones a nivel de la pared capilar y un incremento de la pérdida de proteínas. Principalmente ese es el mecanismo de acción. Y por ende, ¿no? Vamos a ver la presencia de inmunocomplejos a nivel subepitelial y estos son los spikes que apreciamos en la IFI, en la inmunofluorescencia. En cuanto a la enfermedad de cambios mínimos, antiguamente se le conocía como una nefrosis lipoidea o un síndrome nefrótico idiopático. Como lo ven en la imagen, solamente viendo la imagen para que ustedes fijen esto, principalmente es en la edad pediátrica, ¿ya? Ven el edema generalizado, ¿verdad? Se caracteriza pues por proteinuria masiva, rango nefrótico, más de 3,5 miligramos por decilitro en 24 horas. ¿Y cuál va a ser la causa? Principalmente una afección estructural de los podocitos, ¿no? Va a haber un borramiento difuso de los podocitos. No vamos a encontrar inmunocomplejos, ¿ya? En la inmunofluorescencia no hay depósito de inmunocomplejos, porque la causa es estructural netamente. Em, y el glomérulo, ya lo vamos a ver en la siguiente imagen, va a estar prácticamente normal, histológicamente hablando, ¿no? Se asocia con infecciones respiratorias y algunas vacunas. Responde al tratamiento de corticoide y tratamiento inmunosupresor, a diferencia de la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y esta también se asocia a estadios de atopía, ¿no? Y más hay un incremento de su incidencia en pacientes con linfoma de Hodgkin. Bien, como les comentaba en la microscopía, el glomérulo prácticamente es completamente normal, pero hay una lesión en podocitos. Entonces, cuando nosotros hacemos una microscopía electrónica, vamos a ver que hay un borramiento de los mismos, principalmente las proteínas cito, de su citoesqueleto, lo cual pues va a haber desprendimiento de los mismos, ¿no? Borramiento de los podocitos. Ahí está, ¿no? Entonces, esta lesión epitelial principalmente se produce por una lesión a nivel de los podocitos. Esta es una estructura normal, ¿no? Y acá vamos a ver la afección de los podocitos y se van a desprender. Va a haber borramiento de los mismos. Por ende, va a haber hendiduras pues mucho más grandes, ¿no? Las hendiduras no van a cumplir su función de filtraje, de barrera, y pues hay una fuga masiva de proteínas. Bien, otra patología en relación al síndrome nefrótico va a ser la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esta, como su nombre lo dice, se va a caracterizar porque afecta a algunos glomérulos y en algunos segmentos, ¿no? Hay un incremento, sí, ligero de la matriz mesangial, hay obliteración de las luces capilares, con algunas gotículas de grasa, hay atrapamiento inespecífico de las inmunoglobulinas en general, o principalmente la IgM y el complemento. También hay un borramiento de pedicelos de los podocitos, igual que sucede en la enfermedad de cambios mínimos. Y pues con el tiempo esta enfermedad progresa, ¿no? A una esclerosis, ¿ya? Tanto de los glomérulos como de los túbulos y del intersticio. ¿Ok? Su forma de presentación, síndrome nefrótico con hipertensión, compromiso renal y microhematuria en el 20% de los casos. Es más frecuente en adultos, ¿no?
el sexo preferente es el masculino. Como les comentaba, no responde tan bien a corticoides. Algunas variantes de esta patología se pueden asociar con VIH y con el abuso de sustancias. Y vamos a ver, miren, esclerosis, ¿no? De un segmento del glomérulo. Y aquí pues vamos a tener fallas en el diafragma, ¿no? En el cual, en genes principalmente el NPHS1 y el NPHS2, los cuales codifican a la nefrina y a la podosina respectivamente, que mantienen la barrera de filtración normal, ¿no? Afección a estos genes. Y bueno, todas estas glomerulopatías que hemos mencionado van a terminar en una enfermedad renal crónica, todas. Ya sean primarias, ya sean sistémicas. ¿Y por qué se va a caracterizar? Pues vamos a ver afectación de los cuatro componentes. A nivel de los glomérulos vamos a ver esclerosis, a nivel de los túbulos vamos a ver atrofia, a nivel del intersticio vamos a ver fibrosis e inflamación, y a nivel de las arteriolas pues también vamos a ver esclerosis, ¿no? Dependiendo de la evolución, vamos a tener la necesidad de una diálisis o un trasplante renal de estos pacientes. Bien, y ahí en la microscopía, miren, justo en esta rayita que ha hecho su compañero, está una arteriola esclerosada, ¿no? Tenemos acá la corteza fibrosa, como lo menciona en la flechita azul, a un glomérulo esclerosado, a la inflamación, ¿verdad? De que es evidente, a los túbulos atróficos o la tiroidización de los túbulos y la esclerosis de las arterias. Bueno, luego comentarles acerca de las enfermedades túbulo-intersticiales. Estos son trastornos clínicamente heterogéneos que comparten características similares a las lesiones tanto tubulares como intersticiales, ¿no? Las principales categorías de esta enfermedad tubulointersticial es la necrosis tubular aguda y la nefritis tubulointersticial aguda y crónica. En cuanto a la nefritis tubulointersticial, estas constituyen también un número o un grupo de enfermedades inflamatorias de los riñones que afectan, como su nombre lo menciona, al intersticio y a los túbulos, ¿cierto? Los glomérulos por lo general están respetados o hay un compromiso tardío del mismo. Bueno, en su mayoría, la causa de estas nefritis tubulointersticiales va a ser de origen infeccioso, ¿ya? Em, y este término, pues, se reserva principalmente a la nefritis intersticial, se reserva generalmente para los casos de nefritis tubulointersticial de origen bacteriano, ¿no? Entre estos, una lesión tubular inducida por fármacos, trastornos metabólicos, hipopotasemia, lesiones físicas, ¿no? Por ejemplo, por la irradiación o infecciones víricas o reacciones inmunológicas. Bien, vamos a ver aquí en cuanto a la etiología, ¿no? Como el mecanismo de la lesión, que principalmente afecta a los túbulos proximales y a las ramas ascendente gruesa, ¿no? De la asa de Henle, en el cual va a haber un incremento de la producción de renina-angiotensina con disminución de los productos nitrogenados, lo que termina en una vasoconstricción, la obstrucción por cilindros, ¿no? Que incrementa la presión tubular, un reflujo o un flujo retrógrado a nivel de los túbulos que va a disminuir el flujo de líquido tubular y la inflamación. Todas estas van a llevar a una disminución de la filtración glomerular y estas van a tener pues un efecto directo y se va a traducir en una oliguria en el paciente. En cuanto a la lesión tubular aguda, isquémica principalmente, se va a caracterizar por lesiones parcheadas que afectan longitudes cortas de la porción recta del túbulo proximal y las ramas ascendentes gruesas de la asa de Henle, como les comentaba. Aquí vamos a ver que el borde cepillo está atenuado,
¿no? Que hay vesiculaciones, descamación, desprendimiento de este borde cepillo. Y los vamos a encontrar estas células en la orina. Adicionalmente, vamos a ver la presencia de cilindros proteináceos a nivel de los túbulos distales y los conductos colectores que están constituidos por la proteína de Tannhäuser, secretada normalmente por el epitelio tubular, además de la hemoglobina y las proteínas plasmáticas atrapadas. En cuanto a esta lesión tubular aguda, se debe por aplastamiento. Estos cilindros pues también pueden contener mioglobina. Los cambios a nivel de intersticio van a ser edema, inflamación crónica leve principalmente. Y aquí lo que les estaba mencionando, ¿no? Vamos a ver el desprendimiento de estas células necróticas, pigmentos, ¿no? A nivel de los túbulos. Estos cilindros, perdón, los cilindros pigmentados a nivel de los túbulos distales y los conductos colectores son importantes para el diagnóstico de esta lesión tubular. Y bueno, como les comentaba, pues están constituidas principalmente por las proteínas de Tannhäuser. En cuanto a la pielonefritis e infección de las vías urinarias, esta es una enfermedad muy común en nuestro medio. Se define como inflamación directa a los túbulos, el intersticio y la pelvis. Principalmente se da por una diseminación hematógena, ¿no? Diseminación bacteriana principalmente, o la más frecuente, que es una infección ascendente, ¿no? Hay una infección a nivel de vejiga, una cistitis, hay un reflujo vesicureteral y hay un reflujo intrarrenal, lo cual va a contribuir que se diseminen el agente etiológico. En cuanto a los agentes etiológicos más comunes, pues tenemos al E. coli, ¿no? Al Proteus y al Enterobacter. La pielonefritis aguda, bueno, esta es generalmente supurativa, ¿no? Como su nombre lo dice, agudo. Hay un compromiso también de la pelvis renal, producida por una infección bacteriana. Los principales gérmenes, como ya les comentaba, son los bacilos entéricos gram negativos, el E. coli a la cabeza, y las manifestaciones importantes implican la afectación también de la vía inferior, ¿no? Cistitis, prostatitis, uretritis y la pielonefritis a nivel de la vía superior o de ambos. Y como vemos acá tenemos unos riñones, ¿no? Con algunas microabscesos a nivel de la superficie. Bien, como causas de esta pielonefritis aguda, podemos ver obstrucción a nivel urinario, ya sea congénito o adquirido, la instrumentación, el sondaje, ¿no? Algunos pacientes que son portadores de sonda de manera crónica, el reflujo vesicoureteral, algunas condiciones fisiológicas como el embarazo, ¿no? Las lesiones renales, perdón, preexistentes, la diabetes mellitus también predispone a infecciones recurrentes y la inmunosupresión, ¿verdad? En la microscopía que voy a ver, pues una necrosis licuefactiva con la formación de abscesos dentro del parénquima renal. Cuando estamos en estadios iniciales, la supuración es limitada, ¿no? A nivel del tejido intersticial, pero cuando ya el compromiso es más grande, pues estos también pueden estar dentro de los túbulos y nuestros exámenes de orina pues salen con piocitos, ¿verdad? Am, bueno, esta es una de las patologías que va a comprometer la infección de los cálices, ¿ya? Principalmente las papilas renales, ¿no? Em, es una de las pocas que hace un compromiso de las papilas renales. Con respecto a la pielonefritis crónica, esta más es una obstrucción y es un círculo vicioso con
infecciones recurrentes. Em, Estas obstrucciones pueden ser localizadas o pueden ser difusas. Hay una inflamación repetitiva, ¿no? Y una cicatrización, lo que lleva pues a una pielonefritis crónica. Puede ser bilateral, puede ocurrir en alguna anomalía congénita preexistente, por ejemplo, las válvulas uretrales posteriores, ¿no? Que van a provocar una insuficiencia renal mortal en el paciente. Se pueden asociar a una nefropatía por reflujo, ya que es la forma más frecuente de esta pielonefritis crónica. ¿Qué vamos a encontrar aquí en la histología? Pues a nivel de los túbulos, atrofia tubular, túbulos más pequeños, membranas basales más gruesas, tiroidización de los túbulos. En compensación, los túbulos que no están afectados vamos a verlos un poco más hipertrofiados, más grandes. Podemos encontrar cilindros coloides, ¿no? La tiroidización de los túbulos renales. Y a nivel del intersticio, pues vamos a encontrar inflamación crónica, fibrosis, tanto periglomerular como en la corteza, en la médula, ¿no? De manera difusa a nivel del intersticio. En cuanto a las patologías vasculares, tenemos a la arterionefroesclerosis, que viene a ser el engrosamiento y la esclerosis, como su nombre lo menciona, de las paredes arteriales, ¿no? Así como los cambios renales asociados a hipertensión benigna. Hay alteración morfológica muy característica que ya lo vimos en la semana 2, ¿no? Como la arteriolosclerosis hialina. Y estas lesiones pues pueden estar acompañando a otras patologías primarias. En sí se desconoce si la hipertensión provoca una arterionefroesclerosis o si una lesión microvascular sutil va a provocar la hipertensión, pero el fin es el mismo, va a haber una esclerosis de estas arteriolas. Bueno, clínicamente nuestro paciente pues va a tener un déficit funcional, ¿no? La disminución de la filtración glomerular principalmente va a estar comprometida. Y ahí tenemos a la arteriosclerosis hialina, ¿no? Engrosamiento hialino de las paredes arteriales, tanto pequeñas como las arteriolas. Podemos ver que puede haber, perdón, una reduplicación de la lámina elástica interna, o un engrosamiento fibroso de la misma, estrechamiento de la luz, ¿verdad? Estrechamiento de la luz y con ello, pues, nuestros riñones van a estar más pequeños, ¿no? Atróficos. En cuanto a la hipertensión maligna, pues esto se va a definir como una presión arterial por encima de los 200 sobre 120 milímetros de mercurio. Principalmente vemos estos cambios presentan esta patología el 5% de los pacientes con presión arterial elevada. Es una hipertensión de larga data, ¿no? Lo cual va a provocar pues lesión a nivel de las paredes arteriolares. Va a haber una necrosis fibrinoide de las arteriolas y de las arterias pequeñas y una trombosis intravascular. Hay factores que estimulan, ¿no? La formación de esta patología, como los factores mitogénicos de las plaquetas, em, lo que va a traducirse en una hiperplasia de la capa muscular. Y entonces lo característico es ver estos aros en cebolla, ¿no? Vamos a ver acá las arteriolas con varias capitas, varias laminaciones, y estos son los aros en cebolla. Otro ítem que les he traído en la presentación bueno, son las enfermedades quísticas. Este también son un sinfín de patologías o un grupo heterogéneo de lesiones quísticas que pueden ser hereditarias en el desarrollo y también pueden ser adquiridas. Y son importantes porque son frecuentes, causan principalmente problemas diagnósticos, sobre todo a los clínicos y a nosotros los anatomopatólogos,
Algunas formas como la enfermedad poliquística del adulto, pues son causas importantes en una insuficiencia renal crónica. Pueden confundirse con tumores malignos, estas lesiones quísticas. Em, ¿Qué es un quiste? Pues es una dilatación, ¿verdad? Que puede ser cerrada o puede comunicarse con un segmento del nefrón o del túbulo colector. Aproximadamente miden 200 micrones de diámetros o más incluso. Y cuando se trata de tres o más quistes, se habla de un riñón quístico o de una enfermedad renal quística. Bien, esta, como les comentaba, puede ser adquirida o puede ser congénita, ¿no? En cuanto a la adquirida, las causas pues son idiopáticas en su mayoría, están inducidas por algunas drogas, por algunos fármacos, por exposición a algunos componentes químicos, a la radiación, entre otros. Hay una clasificación. Esta clasificación de Potter es una clasificación netamente anatomopatológica. Hay otra clasificación que es la más común utilizada clínicamente. Se me fue el nombre, pero lo utilizan más los radiólogos. En cuanto a la clasificación de Potter, vamos a tener el Potter tipo 1, que son microquistes en túbulos colectores principalmente, la infancia, ¿no? En riñones grandes y lisos. La Potter tipo 2, vamos a ver que se trata de terminaciones ciegas, como les comentaba, em, principalmente del brote ureteral, ya. Es un riñón multiquístico, unilateral, infantil. El riñón no funciona bien y principalmente se da en un parénquima displásico, ¿no? Acuérdense del brote ureteral, del origen del brote ureteral. En cuanto al Potter tipo 3, aquí los quistes se producen en cualquier parte del nefrón, en los túbulos colectores, y tiene la connotación de un riñón esponja. El tipo 4 se trata de una transformación quística de los nefrones subcapsulares y del segmento inicial de los túbulos colectores. Esta principalmente es adquirida, ¿no? Con respecto al quiste simple renal, pues estas lesiones son asintomáticas, inocuas, aparecen como espacios quísticos múltiples o únicos que van a variar en cuanto a su tamaño. Son translúcidos principalmente, están revestidos por una membrana gris, brillante, translúcida, como vemos acá en la imagen, y están llenos de un líquido claro, un líquido ceroso transparente. Microscópicamente vamos a ver espacios revestidos por un epitelio simple o un epitelio cúbico bajo, em, una sola capa de estas células, sin atipia, ¿no? Principalmente. La localización de los mismos va a ser principalmente en la corteza y son pequeños por lo general. Am, Raramente pueden medir más de 10 centímetros y los quistes principalmente son adquiridos, pueden asociarse a diálisis en pacientes con nefropatías terminales, ¿no? Bien, con respecto a la urolitiasis o a la obstrucción del flujo de salida, tenía esto animado, no salió. Bien, esto se forma por concreciones de sales formadas a nivel de las vías urinarias. Es más común en varones, ¿no? Es un trastorno frecuente y se estima que a los 70 años el 11% de todos los varones y el 5,6% de las mujeres de Estados Unidos han sufrido pues, ya un episodio de litiasis. Es la causa más importante de un incremento de la concentración urinaria, ya se produce por una sobresaturación. Los cálculos por lo general son unilaterales, las localizaciones habituales pues son a nivel de pelvis y los cálices renales y la vejiga. Estas principalmente se encuentran múltiples cálculos, ¿no? Y por lo general son pequeños. Tenía una animación, creo que no salió. Ahí está.
Lo que duele, ¿no? Viene a ser, lo que duele principalmente, pues viene a ser la impactación de este cálculo a nivel del uréter, ¿cierto? Y principalmente están constituidos por oxalato de calcio, ¿no? Los cálculos de estruvita, fosfatos de magnesio y amonio, en menor cantidad ya el ácido úrico, la cistina y otros componentes. Con respecto a la patología neoplásica, vamos a ver que acá tenemos tumores benignos y tumores malignos, ¿cierto? Con respecto a los tumores benignos, principalmente los adenomas papilares corticales, se encuentran en un 40% de los adultos y no tienen una implicancia clínica. El tumor maligno más habitual viene a ser el carcinoma de células claras, carcinoma renal de células claras. En el adulto y en el niño viene a ser el nefroblastoma o tumor de Wilms, ¿no? Y bueno, en menor frecuencia tenemos a los tumores primarios a nivel de las cálices, de la pelvis, ya que afectan el urotelio principalmente. Bueno, acá tenemos un pequeño cuadrito en los cuales los epiteliales, ¿no? Vienen a ser el adenoma, como les digo, no tiene una importancia clínica, el oncocarcinoma que vamos a mencionar, y las carcinomas de células renales, que aquí tenemos tres principalmente, los no epiteliales, los que van a originar en el mesénquima, principalmente los fibromas, los miolipomas, los miomas, los angiomiolipomas, ¿no? Que también esos sí son más comunes, y los malignos están los sarcomas, ¿no? Y los disodontogénicos, la nefroblastomatosis, el nefroma mesoblástico, y en cuanto al maligno, el tumor de Wilms. Bien, en cuanto al oncocitoma renal, pues este es un tumor benigno que se origina de las células intercaladas de los conductos colectores. Aproximadamente representa el 10% de los tumores renales. Histológicamente se va a caracterizar por abundantes mitocondrias, lo cual lo va a hacer llamativo. En la microscopía vamos a ver un citoplasma eosinófilo granular y en la macroscopía pues un color pardo, ¿no? Se va a caracterizar también por tener una fibrosis central estrellada, que es otro rasgo característico de estos oncocitomas. Y bueno, dado su gran tamaño y su parecido clínico, principalmente a algunos carcinomas de células renales, es que se extirpa mediante una nefrectomía parcial o total, ¿no? Para prevenir principalmente las complicaciones como hemorragias esporádicas y principalmente para tener el diagnóstico definitivo, ¿no? Si es benigno o maligno. Vemos en la macroscopía su color pardo claro, ¿no? Con un tinte amarillento y la cicatriz central que les comentaba, ¿no? En la microscopía tenemos nidos de células redondas, uniformes, con nucleolos centrales. Y el citoplasma es lo que nos llama la atención, que es un citoplasma rosado, granular, ¿no? Eosinofílico principalmente. Los núcleos son de bajo grado, pero se puede ver ligera atipia nuclear, lo cual no cambia su pronóstico. Se puede apreciar nucleolo prominente y tampoco no cambia su pronóstico. En cuanto a los carcinomas de células renales del adulto, pues hay un incremento de los mismos a partir del 2012, ¿no? Es el noveno cáncer más común en hombres principalmente. El 70% de los casos ocurre en países con alto desarrollo socioeconómico porque tienen los medios para diagnosticarlo. Y bueno, en la data de Estados Unidos menciona que hay 14.000 muertes por carcinoma de células renales al año, ¿no? El más común viene a ser el carcinoma renal de células claras. Representa entre 65 a 70% de todos los cánceres renales. La mayoría es de presentación esporádica, pero pueden asociarse a formas familiares, principalmente cuando están asociados a la enfermedad de von Hippel-Lindau.
Estos pacientes con el síndrome de von Hippel-Lindau van a heredar una mutación en la línea germinal del gen VHL en la banda cromosómica 3p25, ¿no? Y pierden un segundo alelo por una mutación somática. ¿Dónde se originan este carcinoma renal de células claras? En los túbulos contorneados proximales. Son corticales, por lo general solitarios, y son asintomáticos. El diagnóstico netamente es o incidental o por una metástasis. La clínica, cuando se presenta, va a haber hematuria, una lesión en masa, dolor a la palpación, y pues la metástasis se realiza por vía hematógena, principalmente tiene predilección por el pulmón, por el hígado, hueso. Bien, en cuanto a la macroscopía, como pueden ver, suelen ser globulares, delimitados, ¿no? Con una pseudocápsula, ya de color amarillento o dorado. Hay áreas hemorrágicas y necróticas. Hay áreas fibróticas también, ¿no? Y la presencia de quistes son comunes. A nivel de microscopía son nidos de células que van a adoptar múltiples patrones alveolares, sólidos, acinares, que van a estar rodeados por tabiques, miren, tabiques fibrovasculares, ¿ok? Puede haber micro o macroquistes, el citoplasma es claro, ya de ahí viene su nombre, por la gran cantidad de glucógeno y lípidos que posee en su interior. El núcleo es redondo, la cromatina uniforme y el nucleolo y ah, el nucleolo y los rasgos atípicos de los núcleos, la irregularidad del núcleo, se van a ver de acuerdo al grado de malignidad, ¿no? Y ahí va a haber una clasificación para los grados nucleares según Furman. 1, no hay nucleolos. El Furman 2 se ven nucleolos, apenas unos cuantos nucleolos con 40 de aumento. En el microscopio, el Furman 3, los nucleolos son mucho más evidentes, y el Furman 4 hay nucleolos abundantes, nucleolos y una atipia celular marcada, ¿no? Bordes irregulares, entre otros. Bien, luego tenemos al carcinoma papilar de células renales. Este es el segundo en frecuencia, representan del 10 al 15% de todos los carcinomas o de los cánceres de células renales. Por lo general son bilaterales o multifocales, aparecen en estadios precoces, principalmente a nivel de la corteza renal. Se describen formas familiares esporádicas, pero no se asocia a alteraciones del cromosoma 3. El responsable de que sea hereditario es el protocogen MET. Hay un incremento pues, de la dosis de este gen MET secundario a la duplicación del cromosoma 7. Y donde se van a originar principalmente en las células epiteliales del túbulo proximal. Su incidencia también es mucho más frecuente en varones que en mujeres. El 50% son asintomáticos y la hematuria es el rasgo más frecuente. Bien, también tiene una pseudocápsula, ¿no? Eh, Vamos a ver una superficie con áreas necróticas, hemorrágicas, degeneración quística, la superficie de corteza amarillenta, hay inclusiones lipídicas muy similares estas neoplasias macroscópicamente, ¿no? Pero microscópicamente vamos a ver, ¿no? Una masa bien delimitada o parcialmente delimitada, la cual va a tener papilas prominentes con cores fibrovasculares acompañados de células espumosas, ¿no? Eh, y la OMS nos clasifica en dos tipos. El tipo 1, las que tenemos aquí en la imagen superior, que el core va a estar compuesto por células espumosas y rodeado por una sola capa de células tumorales cuboideas, anfófilas, ¿no? Ya sea acidófilas o basófilas. Mientras que el de tipo 2 son células tumorales más grandes e incluso pueden haber 2 a 3 capas de células tumorales, ¿no? O una pseudoestratificación. Su citoplasma es mucho más eosinofílico y tienen un alto grado nuclear, ¿no?
y justo su pronóstico también pues es peor. Luego tenemos ya el menos común, que es el carcinoma renal cromófobo, en el cual representan al 7% de todos los carcinomas de células renales, derivan de las células de los conductos colectores. Estos son singulares ya que tienen múltiples pérdidas cromosómicas, pueden mostrar una hipodiploidía extrema, tienen un muy buen pronóstico, también son más frecuentes en varones, en varones en la sexta década de vida principalmente. De igual manera, se ven muy similares, es una masa delimitada, no encapsulada, una superficie pardo gris, multilobulada, con algunas, puede presentar algunas áreas necróticas, puede presentar también áreas hemorrágicas, y va a tener una cicatriz central, solamente en el 10% de los casos. Este es un patrón de sólido principalmente, con algunos tabiques incompletos. Se va a caracterizar porque alrededor de los tabiques vamos a ver células con un citoplasma mucho más claro y en medio de los tabiques vamos a ver células con un citoplasma mucho más eosinófilo, ¿ya? Am, Otra característica importante de este carcinoma cromófobo es que la membrana celular se va a marcar bastante, que va a parecer una célula vegetal, como si fuera pared celular, ¿no? Se marcan bastantes. Los núcleos son hipercromáticos, pueden tener ligera atipia, pero no interviene con el pronóstico. El pronóstico de estas neoplasias son muy buenos. Pueden estar retraídos, ¿no? En forma de pasa, puede haber binucleación también de estos núcleos. Y bueno, su citoplasma se tiñe con hierro coloidal. Bien, chicos, estas son las referencias bibliográficas. Principalmente se toma en cuenta el libro base que es el Robbins. Por favor, lean los temas que no se han podido tocar. El tiempo es muy corto para, y bueno, la patología renal es muy extensa y muy bonita también. Me esperan un momentito, por favor, porque tengo que proyectarles el QR para que puedan poner su asistencia y calificar al docente, ¿no? En este caso, no. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema, me comentan. Me dejan un minutito, igual voy a coordinar para poder proyectarles. Doctora, disculpe una pregunta. Dame un segundito para coordinar cómo puedo proyectarles el QR y atiendo tu pregunta, ¿sí? Sí, gracias.
Bien, chicos, ahí está el QR. Ya saben que solamente está 2 minutos y lo tengo que dejar de compartir. Em, Alguien me había hecho una pregunta. Sí, doctora, era yo, pero ya comprendí, o sea, era algo que había leído mal. Disculpe. Igual ya está todo Ok, claro. no hay ningún problema, con gusto. María Fernanda, Doctora, sí, yo quisiera saber hasta qué tema va a venir para el final. No sé si hasta la semana 7 o 6. el final viene hasta la semana 7. El final, perdón, el Perdón, el parcial. parcial. Sí, el El parcial, parcial. sí. El parcial viene desde la semana 1 hasta la semana 7. Entonces sería hasta patología genital masculino, ¿no, doctora? Exacto. Ok, doctora, está bien, gracias. Bien, creo que ya están terminando. Ya veo que muchos se han desconectado. Agradecerles nuevamente por su tiempo y ya nos veremos en una nueva oportunidad, chicos. Muchas gracias.